Lo habíamos mencionado hace un par de minutitos nada más. Vamos a hablar de economía, para ello nos vamos a Mendoza vía Zoom para hablar con Enrique Griffulier, que es socio en TGA Consultores, con quien hemos hablado en varias oportunidades. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto saludarte. Guillermo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Bueno, Solo por lo que veo hoy. Solo sí. Esto no va a ser gratis, te lo aseguro. Bueno, me alegro que así sea. Como dice el gran negro Dolina, la venganza será terrible. Mirá, Enrique, hay una cuestión vinculada a este dólar de banda de flotación tan generosa que ha determinado el gobierno para la salida del cepo, y es que baja el precio del dólar. ¿En qué medida esto está perjudicando las economías regionales, la de Mendoza, la de San Juan? A ver, yendo a eso, hace rato que venimos hablando y en algún momento lo hemos discutido el año pasado, de que, y con vos me preguntabas y lo hablamos con Mariano en algún momento, qué esperábamos, y es lo que nosotros le decimos a los clientes varias veces. A ver, el dólar, mientras que el gobierno tenga equilibrio fiscal y las cuentas en orden y siga siendo eficiencia del Estado, preveíamos, con algunos movimientos o fluctuaciones, que se fuera a mantener igual, y le recomendábamos quedarse en peso y que las transacciones fueran en peso y que no iba a haber grandes fluctuaciones del dólar. Ahora el esquema cambiario se modificó, tenés las reservas engrosadas del Banco Central y vos me estás preguntando por el tema de cómo va a impactar en la economía y cómo le va a impactar a las medianas empresas o a las pymes que son productoras de manufacturas. Es más o menos lo mismo. Yo acá lo que planteo es que si las reformas de segunda generación, con reducción de impuestos y desregulación del Estado, como lo que está haciendo Federico Sturzenegger, no se profundizan, vamos a tener problemas a mediano plazo. Entonces, como antes la pregunta era, ¿el dólar cómo se va a mover? El dólar no se va a mover porque tenés equilibrio fiscal y tenés superávit y estás succionando peso del mercado. Ahora, eso se ha mantenido, se ha profundizado y se han mejorado todas las variables macroeconómicas que te generan un piso para poder crecer. Ahora, si esa reforma de segunda generación en cuanto a modernización del Estado, reducción del Estado y baja de impuestos, si no se dan, vamos a tener problemas a mediano plazo. Por eso el gobierno ya empezó a anunciar algunas medidas indirectamente, como que van a bajar el impuesto al cheque, van a bajar retenciones arancelarias y también van a pedirle a las provincias que empiecen a hacer lo propio con ingresos brutos. Hace un rato nada más en CNN Radio en San Juan hablaba con el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, con Antonio Jiménez, y me decía que, le preguntaba más o menos lo mismo, y me decía, mira, ha mejorado para la importación el tipo de cambio. Seguimos complicados para la exportación, por algo que acabas de mencionar, que es el esquema de regulaciones. Y ese esquema de regulaciones, que si bien se va trabajando en actualizarlo, salir de esa trampa perversa de tantas normas que no servían para nada, no se ha motorizado con el dinamismo que se esperaba. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido. Es más lenta, el impacto en los precios y en la estructura de costo de las compañías es más lento. Por eso te digo, es una combinación. Vos vas a ir por la desregulación de la actividad, que está muy regulada, pero tenés que ir fuerte a la reducción de impuestos, porque si no, un dólar bajo con impuesto saldo va a haber una complicación en las compañías. Entonces, si esa reducción, si el gobierno empieza después de las elecciones, de acá a las elecciones y después de las elecciones, va fuerte con la baja de impuestos, yo te diría que sí tiene un buen destino económico el plan, va a seguir teniendo un buen destino, como antes lo hablábamos del dólar, porque las compañías van a poder trascender. Después está otra conversación mucho más grande, que es qué país queremos ser, digamos, y a dónde queremos ir, y qué país podemos ser en la competencia. Es otra charla totalmente diferente. Y esto tiene que ver con qué tipo de país estamos desarrollando ahora, en términos no solamente de tratar de incorporarnos al mundo real y no ese mundo ficticio que hemos vivido hasta hace relativamente poco tiempo, pero tener la capacidad de asimilar que esos cambios no solamente no son sencillos, sino hay que tener un marco de decisión y de valentía para tomar, justamente cambiar esos rumbos, ¿no? Totalmente. A ver, si a cualquiera de nosotros
cualquier habitante de este país le pregunta, che, ¿te gusta Australia? ¿Te gusta el nivel de vida que se vive en Australia? Cualquiera de nosotros va a contestar que sí. Cuando vos vas a hacer foco en la macroeconomía australiana, 70% de sus exportaciones, que son muy altas, casi 700 mil millones de dólares, 670 mil, son de productos de minerales, petróleo, oil and gas. O sea, son productos que no tienen transformación o muy poca transformación, pero al país le va muy bien porque captan muchos dólares. O sea, de toda esa exportación, entre el 65 y 70% es de productos básicos, materias primas, digamos. Entonces, a nosotros lo vemos como un ejemplo, pero después tenemos la convicción, o queremos tener la convicción de ser un país que solo produzca manufacturas. Y eso es muy difícil porque el mundo es muy competitivo en ese segmento. Entonces, por eso hay una visión de país a mediano o largo plazo que va a haber que revisar. Seguramente nuestros televidentes se están preguntando, Enrique, ¿qué va a pasar con el dólar? Pregunta recurrente que está casi como en nuestro ADN por lo que hemos vivido de un tiempo a esta parte. Entonces te traslado a la pregunta, ¿qué crees que va a pasar con el dólar? No solamente en esa banda de flotación generosa, insisto, que ha fijado la administración de la economía en la Argentina, sino también con el paralelo que sigue circulando. ¿Qué va a pasar? A ver, el paralelo va a seguir circulando porque sigue existiendo una economía en negro que todavía está vigente en la Argentina y va a durar varios años más si es que las transformaciones se van produciendo y se puede acomodar la economía en blanco. Ahora, para el dólar, y cada vez va a haber menos porque siempre va a haber un arbitraje entre quien saca dólares del circuito oficial y los inyecta al paralelo y se gana un plus. Eso se llama arbitraje y eso se va a empezar a dar. Tenemos 6, 7 días hábiles solamente donde el dólar ha cotizado y se ha ubicado por debajo del medio de la banda. Todavía no sabemos en dónde va a terminar, pero siempre va a haber incentivos para, si el dólar empieza a subir por arriba de los 1.200 o cuando esté en este nivel, para cambiar dólares, pasarse a peso y hacer carry trade, porque la tasa es muy generosa. Entonces, y los exportadores están liquidando y están viniendo inversiones. Entonces, lo más probable es que esté por debajo del medio de la línea de flotación, y si llega muy cerca de la línea de flotación también va a haber incentivos para comprar dólares. Entonces es muy probable que se pueda ubicar entre 1.070, 1.150, esté flotando entre esas bandas por los incentivos que hay hoy y que hay que ver si esos incentivos van cambiando a mediano plazo. Claramente es un esquema muy diferente al que vivíamos hace relativamente poco tiempo. Sí. Como siempre, muy ilustrativo conversar contigo, Enrique. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Allí estaba Enrique Griffulier, socio en TGA Consultores, aclarándonos un poquito este panorama, el cual vamos a tener que seguir, producto de que, como decíamos, ¿no?, hay oscilaciones. Nuestra economía siempre nos ha presentado escenarios desafiantes. En un ratito nada más, ya con nuestros panelistas, muchos temas de interés.